Durante una intensa sesión en el Senado, las senadoras Andrea Chávez y Julieta Ramírez protagonizaron un momento que se volvió viral al enfrentar con argumentos firmes y contundentes a Telles y Zavala. Ambas opositoras intentaban descalificar a la Cuarta Transformación con acusaciones sin fundamentos, repitiendo los mismos discursos de siempre, pero esta vez se encontraron con dos legisladoras preparadas, claras y decididas a no dejar pasar ni una mentira. Andrea Chávez tomó la palabra primero y desarmó punto por punto los dichos de Telles, recordándole su historial de incongruencias, su pasado panista y su constante cambio de banderas políticas. Le recalcó que no se puede hablar de moral desde una posición que ha defendido privilegios y pactos con quienes dañaron al país. Respeta esta asamblea, porque antes de que iniciara siquiera la sesión, ha estado interrumpiendo y ha estado injuriéndome. Y usted no le llama al orden a la compañera de su bancada y sí me pide a mí que tolere todas sus injurias, todas sus denuestos, todas sus mentiras. Y además me pide que no la llame al orden. Me parece que esa no es la manera. Quiero decirles que nosotros hemos respaldado, por supuesto, este acuerdo porque nos parece efectivamente injusto el trato que Estados Unidos quiere darle a los migrantes mexicanos. Nos parece injusto porque, como ya se ha dicho, pues ellos ya tributan, pero además ellos no tienen acceso a la seguridad social en ese país donde también contribuyen a la riqueza. Nos parece absolutamente injusto y, por supuesto, que estaremos siempre apoyando todo lo que sea en favor de las y los mexicanos, y donde se requiera unidad, estaremos nosotros para apoyar independientemente de otras diferencias que podamos tener, en las que no podamos coincidir. Pero también me parece relevante que podamos, como aquí se ha pactado hace unos segundos, discutir los temas que tenemos una agenda pendiente importante con los Estados Unidos. Hoy, los consulados, nuestros consulados, no tienen suficiente presupuesto, no tienen personal tampoco suficiente. Incluso hemos visto algunos paros de ellos por falta de pagos. Tampoco hemos visto, y también ya se ha insistido, una sola reunión bilateral con actores políticos para tratar todos los temas, incluyendo el de migración, por lo que muchas familias hoy incluso están siendo separadas sin que el gobierno tenga un programa de acción para ayudarles. Incluso se usó de pretexto un spot televisivo en contra de los migrantes para promover la ley de telecomunicaciones, que es una ley de censura y de control, y que estamos hoy a destiempo recibiendo en un conversatorio los comentarios y las propuestas de manera respetuosa e inteligente de la sociedad civil, de quienes se han presentado con la confianza de que eso pueda frenarse y que se presente una ley que realmente responda a los nuevos tiempos, a un país más democrático, más plural y más abierto. También es importante decir, la política exterior no puede verse en solo un asunto, como se decía antes, a manera de solo algunos temas que son para envolverse en la bandera del nacionalismo de una manera patriotera. También nos preocupa la cancelación de visas para políticos del oficialismo por razones que todavía desconocemos. Aunque la ley de Estados Unidos señala claramente cuáles son los motivos por los que se les puede suspender la visa a ciudadanos. Y eso no lo podemos inventar, de que hay un supuesto en el que se cayó, por el que se quitaron esas visas, todos lo suponemos y lo sospechamos, pero no puede salir el oficialismo y cerrar filas como hacen las mafias. Tenemos que esperar y tenemos que exigir información. También hay que señalar la poca cooperación en el sexenio anterior en materia de seguridad fronteriza, con un aumento de tráfico de drogas. La ausencia de una embajada dinámica en Washington que genere diálogo, porque hoy no hay canales diplomáticos. La falta de inspección sanitaria, que ha provocado una plaga del gusano barrenador por la ineficiencia de las autoridades federales, que ha retirado los recursos a Senacica. Y se los advertimos en su momento. Eso está generando problemas, pero va a generar todavía más problemas. Hoy debe haber cooperación, es cierto, pero no solamente en los casos
que sea una bandera para el oficialismo. La falacia de la mejor política exterior es la interior ha conducido al abandono del liderazgo diplomático de México. Hoy solamente estamos enfrentando las consecuencias de ese complejo de inferioridad, de esa ineptitud disfrazada de doctrina exterior. Los migrantes mexicanos se sienten solos. Tenemos que hacer nuestra tarea y el Senado de la República tiene especial responsabilidad para ello. Por eso los convoco a que retomemos el camino de la diplomacia que México durante muchos años lo distinguió. Gracias, presidente. Permiso del pueblo de México, con el permiso de nuestras y nuestros hermanos migrantes que piscan algodón, que recogen las berries, que limpian hogares ajenos, que cocinan y sirven comida en los Estados Unidos, que ayudan en el campo, en las empresas, en las universidades, que levantan a dos países con el esfuerzo de ellos, de sus familias, dejando atrás a sus seres queridos, dejando atrás sus hogares, dejando atrás sus tradiciones, dejando atrás sus costumbres, dejando atrás su lengua, su idioma, sus sabores, sus colores. Un aplauso para nuestras y nuestros hermanos migrantes que levantan a Estados Unidos y a México por igual. Quiero celebrar que después de varios meses en que ha sido muy difícil llegar a consensos básicos con la oposición, incluso en temas tan delicados como el de la soberanía nacional, hoy por fin en este Senado de la República se cierre filas, al menos en palabras, en torno a los intereses de México y de nuestros paisanos. Con un poco de suerte ya no tendremos que escuchar nunca más mensajes lamentables como el que emitió la gobernadora María Eugenia Campos en el estado de Chihuahua, afirmando que no recibiríamos en nuestro estado a nuestros propios paisanos deportados, algo que nos llenó de rabia y vergüenza, particularmente en Ciudad Juárez, una ciudad de migrantes construida con familias llegadas de Tabasco, de Veracruz, de Guanajuato, de todas las entidades federativas y que han sacado con entrega y pasión adelante a sus familias y a la economía fronteriza. Si los panistas nos acompañan solo hoy por un cálculo político, teniendo en cuenta lo mal que les han ido en las anteriores ocasiones en que se opusieron a los intereses nacionales, no me toca a mí juzgarlo, será al pueblo de México. Lo importante es que hoy sí se suman todas y todos al rechazo de esta propuesta que francamente es injusta. Como ya se ha dicho aquí, todas y todos coincidimos, la medida es profundamente arbitraria y castiga con una doble o triple tributación a quienes ni siquiera se benefician de los derechos sociales que se costean con el dinero de los impuestos que pagan. Pero si en el debate internacional no hay cabida ni sensibilidad suficiente para conversar sobre el profundo daño que esta medida haría a millones de mexicanas y mexicanos, de familias binacionales inmigrantes, a millones de trabajadores que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, no solo mexicanas y mexicanos, sino de otras nacionalidades, retomemos el debate en los términos que mejor entiende nuestro vecino del norte: la rentabilidad económica, que sería nula o incluso negativa en esta medida. Cuando uno implementa un nuevo impuesto, tiene que tomar en cuenta los costos de recaudarlo y las afectaciones a esa actividad económica que en algunos casos, especialmente en impuestos mal pensados y de coyuntura, reducen el volumen monetario y la formalidad de esta actividad. Entonces, si el propósito de esta medida, tal y como lo comunican los legisladores republicanos, es recaudar más dinero, sería una medida fallida porque implementar las modificaciones administrativas necesarias para recaudar los miles de millones de dólares que se pretenden captar requeriría una inversión enorme que tardaría varios años en ser amortizada y, peor aún, provocaría en muchos casos la utilización de vías informales, alternas al sistema financiero, lo que haría que el total de las remesas a grabar fuera mucho más bajo, reduciendo drásticamente la recaudación esperada. En resumen, el impuesto propuesto es caro de recaudar y además reducirá drásticamente el flujo de remesas enviadas por los cauces formales del sistema financiero. Con estos factores en cuenta, podrían pasar los 4 años de la administración del presidente Donald Trump sin que Estados Unidos recaudara ni un solo dólar, dañando, eso sí, a las familias binacionales y también a las familias estadounidenses, que tendrían que pagar una infraestructura de cobro y administración deficitaria que recauda menos de lo que cuesta.
si esta medida no tiene rentabilidad económica y aún menos rentabilidad social, cabe pensar que el único incentivo de los republicanos para ponerla encima de la mesa es una supuesta rentabilidad política, pues como tantas otras propuestas realizadas en los últimos meses, esta no deja de ser un mensaje para la base electoral. Si detrás de esta propuesta entonces solo se esconde un motivo político, hay que abordarlo como lo ha hecho anteriormente nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como lo ha propuesto en la conferencia mañanera: actuar con inteligencia, prudencia y estrategia, manteniéndonos en el camino. Concluyo que mejores frutos está entregándole a nuestra patria, el de la coordinación, pero nunca el de la subordinación. Pero como nos muestran las encuestas, la presidenta de México cuenta con el respaldo prácticamente unánime del pueblo mexicano y es referencia y orgullo en el mundo entero, y por ello cuenta con el apoyo y respaldo pleno y entero de este Senado, de esta comisión permanente. Arriba nuestros hermanos migrantes que levantan a dos países. Lili, acostumbrada a los reflectores, se vio completamente descolocada ante una intervención sólida y sin titubeos. Después, Julieta Ramírez siguió con una intervención que dejó a Zavala sin argumentos. Con datos y referencias puntuales, le recordó su responsabilidad política durante el sexenio de Calderón, y como muchas de las heridas que aún arrastra México comenzaron en esa época. Zavala intentó defenderse, pero su discurso quedó opacado por la claridad y fuerza de Julieta, quien también subrayó que el pueblo ya no está dispuesto a tolerar hipocresías. ¿Cuánto dinero tenía su esposo en bancos estadounidenses? ¿Por qué allá? ¿Por qué no en el Banco del Bienestar? La presidenta Sheinbaum debe responder por qué no le avisó el gobierno estadounidense que iba a retirar la visa a la gobernadora de Baja California. Es muy importante que la gobernadora de Baja California se separe del cargo de inmediato. Al parecer está bajo investigación por parte de los Estados Unidos en el contexto de la lucha contra los cárteles, contra el narcoterrorismo. Pero es importante que las autoridades mexicanas se encarguen de que la gobernadora... Senadora Telles García, ¿con qué objeto, diputada? Gracias, presidente. Nuevamente una moción de apego al tema, por favor. Senadora Telles García, las dos diputadas que han solicitado una moción de orden por apego al tema tienen razón. En este momento no estamos discutiendo el tema de la cancelación de ninguna visa a algún funcionario de un gobierno local o federal, que no es el caso, solo es el gobierno de un gobierno local, sino estamos en el tema en que hemos cerrado filas todos los grupos parlamentarios de rechazo a que se fije un impuesto de 5% a las remesas. Usted tiene 5 minutos para abordar ese tema y le vuelvo a solicitar que se apegue al mismo. Es muy importante que la gobernadora de Baja California se separe del cargo de forma inmediata. Este es el tema más importante que atañe a México: el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California en el contexto de la lucha contra los cárteles de la droga. Pero las autoridades mexicanas deben asegurarse de nuevo, que ni la un momento, gobernadora senadora ni su Telles esposo García. rechazo ese impuesto, y toda mi solidaridad está con los migrantes. Queridas familias mexicanas, los senadores de Morena no quieren que hable en este momento de la corrupción. No quieren que les diga que a la gobernadora de Baja California le retiraron la visa en el marco de la lucha contra los cárteles de la droga. Es muy, muy importante que ustedes sepan que se deben tomar precauciones para que la gobernadora de Baja California y su esposo no vayan a huir a Cuba o a Venezuela. No sabemos hasta dónde vayan a llegar las investigaciones ni las repercusiones, pero es sumamente delicado, nunca había sucedido. Y quiero exhortar al grupo de políticos huachicoleros de México que vayan a Estados Unidos, que vaya Andy López Beltrán, que vaya Dan Augusto López, que vaya Mario Delgado, que vaya Américo Villarreal, que vaya Alfonso Durazo y que vaya Rubén Rocha. Los invito a ir a Estados Unidos porque los mexicanos tenemos derecho a saber si también les han retirado las visas o si hay algún procedimiento ya en contra
de que puedan pasar hacia los Estados Unidos. Y desde aquí le digo a la presidenta Sheinbaum, ¿no entiende inglés, presidente Sheinbaum? Supongo que sí entiende inglés porque estudió en California. Las amenazas de Estados Unidos son a los cárteles. No hay amenazas de intervención ni de interferencia a México. Es a los cárteles. A los cárteles a los que Canadá y Estados Unidos ya clasificaron como terroristas. La mayoría de los mexicanos queremos que sean clasificados como terroristas, excepto usted, señora Sheinbaum, porque usted está defendiendo a los cárteles. No ponga pretextos, presidente Sheinbaum, para entorpecer la lucha contra los narcoterroristas. No ponga pretextos, señora Sheinbaum, para interferir, para salvar a los narcoterroristas de México. No ponga pretextos. La amenaza no es contra los mexicanos de bien, no es contra nuestro país. Deje de defender a los narcoterroristas y ya clasifíquelos como narcoterroristas. No, ¿y a usted? Adelante, senadora. Hasta se levantó, senadora. Ahora sí muy interesada en la sesión. Senadora Miren, Ramírez Padilla, no hay diálogos. Bien. Haga el uso miren, de su intervención. debo señalar, si me permite hacer uso de la voz. ¿Quiere hacerle una pregunta, senadora Telles García? Le daré la palabra con mucho gusto. Si no va a ser una pregunta, le pido que deje de interrumpir a la oradora, porque, a ver, Acción Nacional es simpático. Invoca el artículo 61 de que no debe ser ninguna persona reconvenida. Pero no venga algún legisladora de nuestro movimiento a tribuna porque no lo dejan hablar. Es todavía peor que ser reconvenida, porque está en su derecho de intervenir. Senadora, la hemos oído pacientemente las veces que ha intervenido. A ver, dime. Así es que, ¿Cómo dices? si quiere, un momento, senadora Ramírez, y un momento, senadora Telles García. Quien conduce la asamblea soy yo y no ustedes. ¿Quiere hacer una pregunta, senadora Telles García? ¿Quiere hacer una pregunta? Le vuelvo a cuestionar. A ver, todavía no empieza, pero puede hacerle una pregunta. ¿Quiere hacerle una pregunta, senadora Ramírez? La senadora Telles García, ¿la acepta? Estamos en hechos. Sí. Sí se puede. Pero le pregunto, ¿puede aceptarla o no? A ver, antes el diputado Godoy me hace una moción. ¿Moción de qué tipo, diputado Godoy? Es una moción de orden, señor presidente. Adelante, procedente. Como en este momento. La senadora Ramírez no ha hecho uso todavía de la palabra. Yo creo que es hasta de lógica elemental permitir que inicie su intervención y después la senadora Telles le puede preguntar lo que considere. Pero creo que ahorita es absolutamente improcedente la petición de hacer uso de la palabra o de preguntarle la senadora Telles a la senadora Ramírez. Creo que es un asunto de lógica elemental. Es correcto el llamado. Adelante, senadora Ramírez. Gracias. Mire quién habla. Bueno, estoy convencida que sin tener la información suficiente de las razones o los motivos por los cuales se le retira la visa a una gobernadora, es deplorable tanto empezar a especular como minimizar el hecho. Nos corresponde, sobre todo a esta comisión permanente y a este Senado de la República, actuar de manera responsable. A las autoridades de Estados Unidos hay que exhortarles al diálogo y a la coordinación en cuanto a las medidas que están dispuestos a tomar y también a compartir la información. Esto es de beneficio para ambas naciones. Hay una situación que ya dijo la presidenta, es válida de revisar. Por ello mismo se solicitó la información con los motivos y las causas por los que estamos dentro de esto. Hay que ser respetuosos de ese canal de comunicación de nuestra jefa de Estado, de la presidenta de la República. Vivimos en tiempos y contextos internacionales que nos requieren a todas y todos actuar de manera muy responsable. Sí, termina, senadora Ramírez Padilla. Sí, no procede la pregunta del mismo grupo parlamentario. Para concluir, confiamos
en que la gobernadora aclarará lo que tenga que, de la misma manera que fue ella quien informó sobre su propia situación consular. Las conjeturas y las suposiciones no nos ayudan en este momento donde hay una grave amenaza de querer grabar las remesas de las personas que viven en el vecino país, cuando estamos ante nuevas políticas migratorias y nuevas políticas arancelarias. Y si la oposición quiere aprovecharse de esta circunstancia y de este hecho para querer jalar agua a su molino, como de costumbre... Si culmina, senadora Ramírez, te ha extralimitado en un minuto. Perdón, presidente. Si la oposición se quiere aprovechar de este hecho para llevar alguna simpatía a su molino, que lo dudo mucho, pues estarán actuando como siempre, de una forma mezquina e irresponsable. Ambas senadoras del pueblo dejaron en claro que no permitirán que el Senado se convierta en un escenario de desinformación. Exigieron respeto al movimiento de transformación y a los millones de personas que lo respaldan. A diferencia de Telles y Zavala, Andrea y Julieta no hablaron desde la confrontación vacía, sino desde el compromiso con la verdad y el bienestar del pueblo mexicano. El momento fue celebrado por muchos ciudadanos en redes sociales, quienes reconocieron el valor de estas jóvenes legisladoras por enfrentar con firmeza a figuras que representan el pasado. Andrea y Julieta demostraron que la transformación no solo tiene rumbo, sino también voces preparadas y valientes que están listas para defenderla desde cualquier trinchera. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.